Radio con José Antonio Balbona, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, un saludo cordial. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, pues pasando esta situación atípica, ¿no? Lo mejor que se pueda. Intentando compaginar el trabajo con una combinación de trabajo telemático, con trabajo presencial y después con el confinamiento una vez que se termina el trabajo. Sí, efectivamente, bueno, ahora mismo hay que combinarlo todo, teletrabajo, tener cuidado también, ¿no? Estar confinados y bueno, seguir trabajando y sorprendido, no sé si hasta ese punto, algunos sí nos hemos sorprendido, porque la parte buena, lamentando mucho todo lo que está sucediendo con este confinamiento y esta enfermedad y esta emergencia sanitaria, ha sido el ver cómo se ha reducido la contaminación en nuestro archipiélago, que ha sido un porcentaje altísimo, ¿no? Sí, los resultados, evidentemente, son resultados que estamos tomando porque estamos presenciando pues una mejora en distintos parámetros ambientales, pues que demuestra por un lado la afección directa que tiene la actividad humana en el día a día, ¿no? Sobre todo en niveles de contaminación del aire, pero también en presencia de vida marina en los mares, una vez que se ha reducido y prácticamente ha desaparecido lo que es el tráfico marítimo, ¿no? Estamos acostumbrados ya a ver imágenes que antes podían ser anecdóticas y que ahora se convierten en cotidianas de cetáceos más cerca de las costas que antes del confinamiento. La contaminación atmosférica ha bajado casi un 70% en los grandes núcleos, pues precisamente por esa reducción de uno de los principales elementos contaminantes que son los medios de transporte. También hemos visto cómo se ha reducido, a raíz de la reducción de la demanda de energía eléctrica por parte de los ciudadanos y de la industria en general, se está produciendo una disminución en el consumo del combustible con el que generamos electricidad y por lo tanto una reducción importante de gases de efectos invernaderos emitidos a la atmósfera por parte de las centrales térmicas y así con otros parámetros, ¿no? Son elementos que nos permiten poder sacar conclusiones en el futuro sobre cuál podría ser el escenario en función de cómo se vaya modulando nuestra actividad económica y transitar hacia una economía descarbonizada, ¿no? Que es el objetivo al cual tenemos que tender para de alguna forma volver a arrancar todo el motor económico a nivel global, pero por lo tanto a nivel nacional y también a nivel canario. El no olvidar que seguimos teniendo pendientes esa crisis climática, que seguimos teniendo pendiente esa agenda de transición ecológica de nuestro modelo de vida y que ahora, pues evidentemente tenemos que aprovechar esta oportunidad teniendo siempre presente que la prioridad es la prioridad primeramente sanitaria y en segundo lugar, una vez que superemos la crisis sanitaria, la crisis social y económica, pero no debemos dejar de un lado aparcado que podemos intentar combinar esa reactivación económica con un rediseño de esa actividad económica con parámetros de sostenibilidad y yo creo que se nos pueden abrir importantes oportunidades. Claro, el ver cómo ha reaccionado el archipiélago, ¿no? Ante este confinamiento y ver los resultados positivos, esto puede abrirnos la mente o el pensamiento a que seamos más conscientes de que podemos reducir esa huella de carbono y tener ese archipiélago y ese paraíso que todos necesitamos, ¿no? Y sobre todo luchar contra el cambio climático bueno, pues no digo con un confinamiento, pero sí por lo menos con una mejor actividad diaria de nuestro día a día, valga la redundancia. Evidentemente, es decir, los cambios que son necesarios introducir para poder tener un hábito de vida más sostenible en todos y cada una de las facetas de nuestro día a día, pues evidentemente va a exigir cambios en nuestro comportamiento, pero que no tienen nada que ver con este confinamiento, ¿no? Son cambios mucho más asumibles y que no tienen que suponer una alteración tan drástica de nuestro día a día como lo que ha supuesto este confinamiento, ¿no? Está claro que lo que tenemos que ser capaces de saber conciliar, y yo creo que a partir de ahora el sentimiento de colectividad se ha aumentado. Yo creo que una de las cosas que nos va a dejar esta crisis sanitaria es que precisamente ha crecido un sentimiento de que pertenecemos a una colectividad que es necesario para poder abordar la lucha contra el cambio climático, ya que desde el individualismo es imposible luchar contra el cambio climático. También hemos aprendido a soportar un cierto nivel de sacrificio, pero evidentemente el cambio climático no va a suponer un sacrificio. El cambio climático lo que supondrá son cambios de hábitos, pero esos cambios de hábitos están exentos de sacrificio y los resultados, bueno, pues los estamos viendo palpables, ¿no? Yo creo que
los resultados siempre se pedía que había que de alguna forma frenar y volver a redirigir la economía hacia hábitos más sostenibles. Evidentemente el freno se ha producido a todos los niveles, no es deseable este freno, pero se ha producido, tenemos que volver a arrancar. Pues bueno, pues arranquemos teniendo presente esos compromisos ecológicos y ambientales que la humanidad tiene que afrontar. De hecho, ya distintos países de la Unión Europea ya están diciendo que hay que reactivarlo de mano del Pacto Verde, del nuevo Pacto Verde Europeo, de manera que porque se abran nuevos escenarios, nuevas oportunidades, ¿no? Ayer, por ejemplo, desde la patronal hotelera se está planteando la oportunidad de este parón para hacer una reforma importante, la adecuación de toda la planta alojativa. Bueno, pues podemos aprovechar esa reforma para hacerlo una reforma que nos permita tener inmuebles que sean eficientes desde el punto de vista energético, por lo tanto, aceleremos la reducción en la gases de efectos invernaderos y en la eficiencia energética que tiene que estar asociado a nuestra planta alojativa. Claro, ahí veremos pues que tendremos que mejorar, ¿no? Ahora todos esos entornos que bueno, que son sostenibles, que podrían ser más sostenibles todavía y que para el futuro podrían ofrecer pues una mejor alternativa, ¿no? de Canarias. ¿Cuál va a ser la aportación del área de transición ecológica a esta vamos a decirlo así, emergencia sanitaria que se va a convertir también en emergencia económica? Nosotros seguimos, evidentemente la emergencia económica va a suponer que actualmente los presupuestos de cualquier administración pública tengan que ser revisados de manera profunda, ya que la capacidad de ingreso se va a ver mermada de manera considerable y por lo tanto hay que reorientar todos los presupuestos. Por lo tanto, desde ese punto de vista tendremos que sentar al Gobierno de Canarias y teniendo claro las prioridades sociales, sanitarias evidentemente y sobre todo también de recuperación económica, ver cómo se reorientan esos presupuestos. Dicho esto, desde la Consejería de Transición Ecológica seguimos trabajando con la Ley de Cambio Climático. Evidentemente el calendario ya no es el que nos habíamos propuesto porque sencillamente está la actividad parlamentaria y la actividad de participación pública totalmente parada, pero sí es verdad que ya seguimos trabajando y ya tenemos un borrador de la ley completamente finalizado, lo estamos puliendo y ya en tan pronto salgamos de esta actividad y podamos recuperar la normalidad, pues intentaremos acelerar los trabajos en la medida de lo posible. Seguimos trabajando en esa ley de economía circular, seguimos trabajando en los planes de transición energética y lo que también estamos es desarrollando para detectar y ver de qué manera podemos fomentar e impulsar los denominados nichos de economía verde, de trabajo verde, de empleo verde, que puedan de alguna forma servir para la reactivación económica de nuestra tierra, ¿no? Y después también intentar, con las propuestas que vengan de otros departamentos, darle una óptica y una lectura desde el punto de vista de la transición ecológica y ver cómo se puede aprovechar esas propuestas que seguramente se van a poner sobre la mesa para relanzar y de alguna forma dar un impulso a la transición ecológica que necesita Canarias para alcanzar la descarbonización lo antes posible. Bueno, un último detalle también, me gustaría que nos explicara un poco cómo se ha actualizado esa base de datos del Sistema de Información Territorial a través de GrafCam. Bueno, GrafCam es un instrumento potente que tiene el Gobierno de Canarias. De hecho, la plataforma que está sirviendo para que por parte de la Consejería de Sanidad se vayan mostrando de manera diaria con tal transparencia cuáles son los datos que están relacionados con el coronavirus, está desarrollado de forma conjunta con GrafCam y por lo tanto GrafCam se tiene que convertir en ese instrumento que nos permita obtener datos en tiempo real, territorializar esos datos y a partir de ahí, pues evidentemente poder tomar decisiones, ¿no? Y en el caso de los instrumentos de planeamiento y todo que está asociado con el territorio, pues eso es lo que se está haciendo, ¿no? De mano de los ayuntamientos, de mano de los cabildos, pues con un trabajo ingente por parte del personal técnico de GrafCam, que está trabajando con total operatividad. Al final es un trabajo que se puede hacer bastante en la modalidad de teletrabajo, pero pues se sigue desarrollando instrumentos que lo que nos permiten es tener cada vez un mayor conocimiento de nuestra tierra de una forma gráfica, que es la forma más fácil de poder entender una tabla de datos. Una tabla de datos se puede leer, pero evidentemente cuando esa tabla de datos o cualquier tipo de variable las representas en el territorio, la lectura que hace es mucho más rápida y no hay que ser un especialista en análisis de tabla para poder obtener conclusiones.
Bueno, esto abre la puerta también a una vez que ya uno tenga ya más información territorial o más detallada de nuestro territorio, que también se pueda monitorizar los desplazamientos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que lo que vamos a tener de aquí en adelante sea, pues cuando haya una desescalada, a lo mejor un control más exhaustivo de dónde está cada uno y si hay posibles contagios. Bueno, en eso está trabajando el Estado, ¿no? El Estado ha dictado una orden donde se va a desarrollar un aplicativo precisamente en esa línea. Le corresponde al Estado y será el Estado quien tendrá que definir esas pautas, ¿no? Evidentemente estamos hablando de que hay que garantizar por encima de todo el anonimato y la privacidad, que nunca debe estar reñida con la seguridad. Y en esa línea es el Estado que la tendrá que desarrollar. Bueno, pues agradecemos a José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que haya compartido con nosotros todos estos detalles de la actualidad y también, pues, ojalá se pueda mantener pues esa poca contaminación que tenemos en el archipiélago, ya quizá por responsabilidad de los ciudadanos una vez que salgamos, ¿no? Que sería lo idóneo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte y a cuidarse. A usted, un saludo cordial. Hasta luego, buenos días.